El ferrocarril es un símbolo de progreso y de la época, un hilo conductor de la civilización. El primer ferrocarril, construido en 1825 en Inglaterra, abrió una nueva era, tiempos de cambios vertiginosos. Pronto, las vías de acero cubrieron los continentes, cruzaron montañas, desiertos y llanuras interminables. El transporte ferroviario se convirtió no solo en un medio de desplazamiento, sino también en un motor de la industrialización. En este documental descubrirás cómo de las torpes locomotoras de vapor surgieron trenes de alta velocidad, cómo se usaron los ferrocarriles durante las guerras y cuáles son los trenes más destacados y extraordinarios. Antes de que aparecieran las locomotoras de vapor completas, los ferrocarriles ya usaban tracción de caballos. En el siglo XVIII, en Inglaterra, existía el ferrocarril Wollaton Wagonway, por el cual los caballos tiraban de vagonetas con carbón entre los asentamientos mineros. En el siglo XIX, la tracción de caballos se convirtió en un medio conveniente de transporte de pasajeros, con trenes que alcanzaban velocidades de alrededor de 10 km por hora. El primer ferrocarril de pasajeros tirado por caballos fue inaugurado en Gran Bretaña en 1807. Sin embargo, debido a que los ferrocarriles a menudo eran de una sola vía, los trenes de carga tenían prioridad y a veces los pasajeros tenían que bajarse de los vagones y quitarlos de las vías para dejar pasar los trenes de carga. Eventualmente, las locomotoras de vapor reemplazaron a los trenes tirados por caballos, y para principios del siglo XX quedaban muy pocos. En 1927, la South Carolina Canal y Railroad Company organizó un concurso para el mejor locomotor impulsado por caballos con un premio de $500. El proyecto ganador fue uno inusual del ingeniero estadounidense Christian Detmold, la locomotora El Holandés Errante. Consistía en un carro con una cinta de correr en el centro, sobre la cual se colocaba un caballo. Al moverse sobre ella, el caballo ponía en marcha un sistema de engranajes que hacía girar los ejes del vagón. En el año 30, el Holandés Errante recorrió por primera vez un tramo de 10 kilómetros de vía férrea, alcanzando una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora y transportando a 12 pasajeros. A pesar del éxito, el ingeniero principal convenció a la dirección de la compañía de cambiar a locomotoras de vapor, ya que las capacidades de los caballos eran limitadas. Pronto, la compañía ferroviaria decidió que el uso de animales sería un grave abuso de los dones del genio y la ciencia. Previo a la transición final a la tracción a vapor, la empresa también experimentó con el viento. En las pruebas, un vagón con vela alcanzó una velocidad de 25 km por hora, pero el viento resultó ser tan fuerte que el mástil fue arrancado y cayó fuera del vagón. Finalmente, se adquirió una locomotora de vapor llamada Mejor Amigo de Charleston, que podía transportar hasta 50 pasajeros a 55 km por hora, un récord para esa época. Sin embargo, su operación duró solo 5 meses. La caldera explotó después de que el bombero bloqueara la válvula de seguridad al intentar deshacerse del silbido molesto. Los últimos intentos de conservar las locomotoras de caballos se realizaron en el año 29 en las pruebas de Rainkilns. En la competencia con las locomotoras de vapor participó la locomotora Cycloped, pero su caballo se hundió a través de la plataforma de madera y la máquina fue descalificada. A pesar de la posterior mejora en el diseño, el progreso era inevitable y pronto los caballos desaparecieron para siempre de los ferrocarriles. Pero de repente, el tranvía tirado por caballos ha sobrevivido hasta nuestros días. En Douglas, Estados Unidos, opera una singular ruta de verano atendida por 45 caballos. En mal clima, este transporte público inusual no funciona, pero en verano cualquier persona puede dar un paseo en el último tranvía tirado por caballos en funcionamiento. Unos viajes únicos. Este milagro de la libertad de pensamiento fue creado por un gigante de la industria automotriz en los años 50 por encargo de varias compañías ferroviarias. Ellos necesitaban locomotoras de alta velocidad para competir con la aviación civil, que se desarrollaba rápidamente, y atraer pasajeros. Se tenían grandes esperanzas en el inusual aerotren, lanzado en 1956. Su diseño fue desarrollado por el famoso Chuck Jordan, conocido por sus autos elegantes y concept cars. Sin embargo, en la construcción del tren bajo esta marca no hubo soluciones revolucionarias. Los ingenieros automotrices simplemente adaptaron algunos de sus autobuses, reemplazando el chasis. Sin embargo, el tren resultó ser ligero y rápido. A plena carga, pesaba más de la mitad que las locomotoras de vapor de la época. Construyó 2 prototipos y los entregó a las compañías ferroviarias para su prueba. Los resultados de las pruebas fueron decepcionantes. El motor débil no proporcionaba ni alta velocidad
ni la capacidad de superar pendientes. La locomotora fue difícil de mantener y reparar. Además, su bajo peso afectó negativamente la comodidad. Los pasajeros se quejaban de que el tren parecía un camión saltando por un camino lleno de baches. Después de recorrer 970.000 kilómetros para 1966, ambos prototipos fueron retirados del servicio. Hoy en día, los trenes aeroúnicos se pueden ver en museos estadounidenses. Y este es el Super Chef. El primer viaje del tren se realizó en 1936. Su ruta, desde Chicago hasta Los Ángeles, era de 3.500 kilómetros. Por su composición, era único. Además de su apariencia inusual para la época, la locomotora tenía un conjunto diésel eléctrico que desempeñaba el papel de unidad de potencia. Esto permitía alcanzar una velocidad decente de hasta 160 kilómetros por hora. Al misterio del tren se sumaba el hecho de que en él viajaban estrellas de Hollywood. El tren tenía compartimientos súper cómodos, que más bien deberían llamarse habitaciones de hotel. La marca se mantuvo hasta 1974. El tren del siglo XX de la compañía era considerado uno de los más lujosos y prestigiosos en la historia de los ferrocarriles. Ofrecía una conexión nocturna rápida y cómoda entre los dos principales centros económicos de Estados Unidos, Nueva York y Chicago. Los empresarios y las estrellas de cine elegían esta ruta no solo por la velocidad, sino también por el altísimo nivel de servicio que incluía lujosos lugares para dormir, restaurantes, peluquería e incluso servicios de camarera. A principios de siglo, su competidor Pennsylvania también lanzó dos trenes insignia, el Century Limited y el Broadway Limited. Ambos seguían un horario idéntico y cubrían la ruta en 16 horas y 5 décimas. La última modernización fue en 1948, cuando los trenes recibieron nuevos vagones, con ventanas panorámicas y lujosos interiores en estilo Art Deco. Poco a poco, perdió el estatus de expreso de élite. En los años 50, comenzó a ofrecer asientos más accesibles y su popularidad disminuyó con el auge de los vuelos y el desarrollo de las autopistas. En 1967, se anunció la suspensión del servicio del tren, lo que se convirtió en un símbolo del final de la era de los lujosos expresos nocturnos. A diferencia del tren Broadway, el Limited operó hasta 1995, sobreviviendo a la fusión de compañías ferroviarias y al traspaso bajo la administración de la empresa. Sin embargo, ni siquiera él pudo resistir los cambios en la industria del transporte. El tren 2201 era conocido como el tren del mañana, en parte gracias a su apariencia memorable para esa época. Circuló por el Ferrocarril Central de Nueva York durante más de 20 años, desde 1936 hasta 1959. Aparte de su apariencia, no fue memorable por nada más. A finales del siglo XIX, en el negocio ferroviario de América, que desarrollaba la red de ferrocarriles a un ritmo sin precedentes, la competencia era tan grande que las pequeñas compañías cerraban una tras otra. A la pequeña compañía de William Holman le iba extremadamente mal. Y entonces William ideó un movimiento realmente genial. En lugar de desarrollar locomotoras de vapor y nuevos sistemas, decidió sorprender a todos complicando la construcción de un modelo antiguo. Holman compró con el último dinero una locomotora común y la mejoró. Las ruedas del mecanismo resultante estaban montadas en bogies adicionales, y el sistema de fricción transmitía la fuerza de ellas a las ruedas motrices, que ya estaban sobre los rieles. El inventor recibió la patente de su invento en 1895. La asombrosa locomotora de vapor tenía un aspecto muy inusual. Las ruedas delanteras estaban dispuestas en 2 niveles y las traseras incluso en 3. La publicidad de Holman en América elogiaba al máximo la locomotora de vapor más nueva. Se prometía un aumento triple de la velocidad, una reducción del deslizamiento de las ruedas gracias al aumento de los puntos de contacto con los rieles y una disminución en el consumo de carbón. Y lo más atractivo, cualquier vieja locomotora de la compañía Holman estaba lista para ser convertida en una nueva. El milagro que apareció en 1887 en el ferrocarril de Nueva Jersey atrajo la atención por su extraña apariencia, su publicidad agresiva y la fe ciega de la gente en que esto, sin duda, era el futuro de la construcción de locomotoras. En la ola de éxito, el inventor emitió acciones por una enorme suma para esa época, $10 millones, y vendió casi todas. Solo un año después, los expertos invitados, horrorizados, presentaron pruebas de que todas las ventajas prometidas de la locomotora de Holman eran puras mentiras y engaños. No podía haber ningún aumento de velocidad ni reducción en el consumo de carbón.
La construcción de las ruedas solo se complicaba, y William Holman desapareció del negocio. La asombrosa locomotora fue modificada de nuevo y funcionó durante algunos años más bajo el nombre de Absurdo Holman. Pero eso no es todo. En 1894, Holman regresó con una nueva compañía y una nueva idea de bogies para locomotoras. Se ordenaron 3 locomotoras con el nuevo sistema, pero solo una fue terminada. Cuando se vendió con éxito otro lote de acciones, el inventor desapareció, ahora sí, para siempre. Y si recordamos los trenes más inusuales, en Australia se celebra un festival cada año. Para quienes no jugaron bastante con trenecitos de vapor de niños. Los antiguos trenes de vapor organizan verdaderas carreras en una ruta de 30 kilómetros entre Newcastle y Maitland. En la competencia participan de 2 a 4 trenes completos con pasajeros. Los fogoneros sin descanso echan combustible al fuego. Los ecologistas, por supuesto, se indignan. Pero ¿quién los va a escuchar cuando hay una oportunidad única de viajar en una máquina de vapor rugiente y sentir el espíritu de la época de la carrera por la velocidad? Actualmente, la longitud total de toda la red ferroviaria en el mundo es de aproximadamente 1.300.000 kilómetros. Pero la proporción de tramos de alta velocidad, según la Unión Internacional de Ferrocarriles, es de 56.000 kilómetros. La mayor parte de estas vías se concentra en China, Japón y Corea del Sur, con 42.000 kilómetros, así como en los países de la Unión Europea, con 12.000 kilómetros. En Rusia y en América del Norte no hay más de 1.000 kilómetros, aunque Estados Unidos ocupa el primer lugar en longitud de vías férreas y Rusia el tercero. La mayoría de los trenes modernos de alta velocidad circulan a una velocidad de 200 a 250 km por hora. Solo unos pocos pueden superar los 250 o 300 km por hora. Pero entre ellos hay un verdadero récord, el tren Maglev, que se desplaza sobre un cojín magnético, levitando en un campo electromagnético. La única línea comercial de este tipo de tren conecta el aeropuerto de Shanghái con la estación de metro más cercana. En las pruebas, su velocidad máxima alcanzó 501 km por hora, pero debido a la corta distancia de la ruta de 30 km, el tren simplemente no tiene tiempo de acelerar hasta esos valores. Ya a una velocidad un poco superior a los 300, tiene que empezar a frenar. Como resultado, la 260 km/h, en solo unos pocos siglos, las construcciones de las locomotoras y sus motores han evolucionado mucho. Las máquinas de vapor se convirtieron en diésel, eléctricas, turbohélice e incluso turborreactores. La velocidad de los trenes también aumentó, de 50 km por hora en el cohete de Stephenson en 1829 en el tramo Manchester-Liverpool, hasta 380 km por hora. En los modernos trenes de alta velocidad de China y Europa, hubo varios intentos de alejarse del camino clásico de 2 rieles, pero solo sobrevivió el Maglev de Shanghái. Pero incluso los trenes de levitación magnética no se apresuran a abandonar completamente las ruedas. Este Maglev experimental japonés utiliza soportes de ruedas a bajas velocidades hasta 150 km por hora. Un principio similar se utiliza en la tecnología de levitación magnética Inductrack, desarrollada en el Laboratorio Nacional de Livermore, Estados Unidos. Aquí se emplean imanes permanentes de neodimio, hechos de una aleación de un elemento de tierras raras, neodimio, boro y hierro. En teoría, ese tren debería levitar ya a una velocidad de 2 km por hora, pero en la práctica esto ocurre solo a 30. Inductrack todavía sigue siendo un concepto y no una tecnología de transporte real, pero se planea utilizarla en el proyecto Hyperloop, Elon Musk, tan pronto como logre reducir la brecha entre la velocidad teórica y la velocidad práctica de levitación. Pero el hecho es que todos estos trenes avanzados todavía se mueven aproximadamente por los mismos rieles que el tren de Stephenson en 1825. ¿Cómo aparecieron los rieles en primer lugar? Antes de los trenes, en las minas y canteras se usaban vagonetas que eran tiradas por caballos. Los rieles para ellas eran de madera y de sección rectangular. La producción de hierro fundido comenzó en 1767, cuando en una mina en Inglaterra se colocaron rieles de hierro fundido. Estos rieles tenían solo 1 metro de largo y tenían ya sea una forma en U, conocidos como rieles de Reynolds, o una forma en L, conocidos como rieles de Kerr con bridas, para evitar que las vagonetas se descarrilaran. Una de las primeras vías en el mundo con rieles angulares fue construida en Rusia en 1788,
en la fábrica Alexandrovsky en Petrozavodsk. Conectaba los talleres de Altos Hornos, Taladrado y Mandrinado de la fábrica de cañones. La evolución de los rieles continuó, y a principios de los años 1830 se introdujo el riel de base ancha, que facilitó la instalación. También se modificó la composición química del acero y la longitud de los rieles. Hoy en día, para las vías sin juntas se utilizan rieles soldados de 800 metros, pero el perfil de base ancha del riel se ha mantenido igual. En estos rieles comenzó la carrera por la velocidad, desde 50 km/h los cohetes de Stephansen. En 1829, para mediados del siglo XIX, la velocidad del tren aumentó a 96 y para finales del siglo superó los 150. Estos récords los establecieron locomotoras de vapor con un pequeño número de vagones y sin pasajeros. A principios de siglo, los trenes eléctricos se unieron a las competencias de velocidad. En 1899, el ferrocarril estatal de Prusia electrificó 72 kilómetros de vía. La compañía Van der Sippen y Scharle construyó 2 vagones eléctricos, uno con un motor Siemens-Halske y el otro con un motor AEG. El vagón eléctrico con motor Siemens alcanzó una velocidad de 206 km por hora y el que tenía motor AEG 210 km por hora. Pronto surgieron ferrocarriles de alta velocidad para pasajeros, donde predominaban las locomotoras de vapor. En los años 30, el Diesel Fliegen de Hamburger, en la ruta Hamburgo-Berlín, alcanzaba hasta 160 km por hora, y el tren Diesel Zephyr en Estados Unidos, entre Chicago y Denver, hasta 124 km por hora. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde 1932, comenzaron a producir locomotoras Iosif Stalin y S-20, con una velocidad máxima de 115 km por hora. En 1938, la locomotora inglesa Mallard estableció el récord mundial entre las locomotoras de vapor con 202 km por hora. Pero en el transporte de pasajeros, la velocidad de los trenes de vapor no superaba los 160 km por hora. Fue entonces cuando terminó la era de las locomotoras de vapor de alta velocidad y comenzó la era de los trenes eléctricos de alta velocidad. En ese mismo año, 1938, en Italia se puso en marcha el tren eléctrico Eletro Treno Rápido 200, que alcanzaba los 160 km por hora en operación comercial y estableció un récord mundial para trenes eléctricos, a 203 km por hora, no lejos de Milán. El símbolo de esa época fue el japonés Shinkansen, que en 1964 comenzó a operar a una velocidad de 210 km por hora. Desde entonces, la velocidad operativa de los trenes de alta velocidad aumentó a 350 km por hora, y la velocidad récord superó los 500 km por hora. En la carrera por la velocidad surgieron problemas de ingeniería. Algunos se resolvieron de manera sencilla, como reemplazar los durmientes de madera por unos de concreto y usar recubrimientos más duros para las vías férreas. Las oscilaciones longitudinales de los vagones a altas velocidades se eliminaban con la ayuda de rieles soldados sin juntas. Sin embargo, uno de los principales problemas seguían siendo las oscilaciones de los bogies de las ruedas a alta velocidad, lo que podía llevar a una inestabilidad dinámica y a posibles catástrofes. Las tecnologías modernas emplean diversos diseños de amortiguadores de oscilaciones angulares, pero no fue fácil lograrlo. En 1932, el ingeniero alemán Franz Krukenberg obtuvo una patente para un dispositivo amortiguador destinado a estabilizar el movimiento de los bogies de los vehículos ferroviarios. Él propuso amortiguar el bamboleo de los bogies de ruedas utilizando un medio amortiguador líquido entre la carrocería y los bogies, lo que, en esencia, era una versión temprana de un amortiguador telescópico con pistón. La invención patentada se implementó en el transporte ferroviario, pero tuvo un carácter temporal. Posteriormente, gracias a los bordes, obtuvieron la patente en 1901 Wilhelm Jacobsa. En los vagones articulados para trenes ferroviarios, los vagones estaban conectados por bogies comunes de 4 ruedas, ubicados entre los vagones adyacentes. Un par de ruedas estaba bajo uno y el segundo bajo el otro. Así, el tren se convertía en un solo mecanismo, y el problema del bamboleo de los vagones con el enganche rígido tradicional se eliminaba. El primer bogie de Jacobs fue instalado en el tren diésel de 2 vagones llamado Hamburguesa Voladora en 1932. Estas modificaciones se popularizaron en trenes de alta velocidad, incluso en el experimental japonés. Maglev de la serie 10. El siguiente avance tecnológico fue la patente del ingeniero español Alejandro de Goicoechea y Omar. Él propuso un sistema innovador para trenes que podrían mantenerse en los rieles a altas velocidades en ferrocarriles de montaña con viaductos y radios de giro pequeños.
Este sistema incluía un bogie de ruedas de construcción triangular, lo que le daba estabilidad. Desde el par de ruedas se extendían dos vigas que se unían en un ángulo agudo, las cuales se fijaban debajo de los vagones y se conectaban con la viga transversal del siguiente bogie de ruedas. Las vigas estaban aligeradas con aleación de aluminio y las ruedas tenían rotación independiente. Los vagones construidos para el tren Goicoechea eran de menos de 5 metros, y el propio tren Talgo 1 consistía en 8 vagones aerodinámicos con techo semicircular, por lo que recibió el apodo comprensible de oruga. Este tren alcanzaba una velocidad de hasta 115 km por hora, pero existía solo en un único ejemplar. Y ya después de algunos años, en los trayectos regulares apareció el Talgo 2 con una velocidad operativa de 120 km por hora. La compañía Talgo, hoy, es uno de los principales fabricantes de trenes de alta velocidad en Europa, con modelos como el Talgo 250 y el Talgo 350, donde los números indican la velocidad máxima. En el año 2015, la compañía realizó una operación que le generó 1.270 millones de euros. En Rusia, desde 2015, circula el tren Talgo 9 Intercity, llamado Strij. Es interesante que en su propio país, España, el inventor Alejandro de Goicoechea no es valorado. Durante la Guerra Civil, en 1936, él, siendo oficial, se pasó del lado de los vascos al lado de los franquistas, llevándose consigo mapas importantes. Tren-avión. ¿Y qué pasaría si combinamos un tren y un avión? ¿Si ponemos un motor de avión directamente en un tren? Muchos ingenieros se hicieron esa pregunta a lo largo de un siglo. Es interesante que el destino de esos ingenieros terminó siendo triste. Vamos a ver estos trenes-avión. El aerovagón de Abakovsky. Valerian Abakovsky nació y creció en el Imperio Ruso, en la ciudad de Riga. Después de mudarse a la ya formada República Socialista Federativa Soviética de Rusia, comenzó a trabajar como chofer en la VCHK, la Comisión Extraordinaria Pan-Rusa. La historia no dice de dónde obtuvo Abakovsky sus habilidades de constructor, pero en el año 1920 logró construir en los talleres ferroviarios de Tambov una dresina motorizada con una hélice de aviación, a la que llamaron aerovagón. La invención era genial en su simplicidad. Un motor de aviación, instalado en la parte delantera del vagón, proporcionaba una velocidad mayor que un motor ferroviario. Aunque a principios de siglo la eficiencia energética no era una prioridad, el aerovagón de Abakovsky consumía relativamente poco combustible, alcanzando hasta 140 km por hora y estaba destinado al transporte de altos funcionarios. Se supone que el aerovagón se utilizó durante unos 2 años, sin embargo, en la historia solo se ha registrado un viaje de prueba. En ese viaje, la novedad tecnológica partió de Moscú hacia Tula con 21 pasajeros, incluyendo al propio Abakovsky y al conocido político Fyodor Sergeyev. A Tula, el tren llegó sin problemas, pero en el viaje de regreso se descarriló a alta velocidad. Como resultado de la catástrofe, murieron 7 personas, entre ellas Abakovsky y Sergeyev. La causa de la tragedia pudo haber sido fallas técnicas, imperfecciones en el diseño o un acto de sabotaje. La muerte del constructor y de un importante funcionario detuvo el desarrollo de esta idea. La detuvo, pero no por completo. Dirigible sobre rieles. El siguiente en la cronología después del intento de Abakovsky fue el proyecto del fabricante de aviones alemán, Franz Krukenberg. Él continuó la idea con un motor de aviación. En 1929, el alemán comenzó el desarrollo de un Zeppelin sobre rieles, en alemán llamado Schienenzeppelin. No se sabe cuánto se inspiró en la idea de Abakovsky, pero su aerotren tenía un principio de funcionamiento similar. Por su forma aerodinámica y su revestimiento de aluminio para reducir el peso, lo llamaban el dirigible sobre rieles. El tren estaba equipado con 2 motores de avión BMW de 6 cilindros, que más tarde fueron reemplazados por un BMW 6 de 12 cilindros con una potencia de 600 caballos de fuerza, el cual impulsaba una hélice propulsora. A diferencia del aerovagón previo, la hélice se ubicaba en la parte trasera. El único ejemplar fue ensamblado en el año 30. La capacidad se duplicó en comparación con el aerovagón. 40 pasajeros. Schienenzeppelin rápidamente estableció récords de velocidad. En el año 31, por primera vez superó los 200 km por hora y un mes después alcanzó los 230 km por hora. Un récord que se mantuvo hasta 1954. La alta velocidad se debía al bajo peso de alrededor de 20 toneladas y a medidas constructivas para mejorar la estabilidad. Para evitar el descarrilamiento,
El eje cardán de la transmisión se inclinó 7 grados, creando una pequeña fuerza de presión. Sin embargo, el proyecto tenía serias deficiencias. La hélice expuesta era peligrosa en las estaciones, el tren muy ruidoso y las vías férreas existentes no estaban adaptadas para tales velocidades. En 1934 fue modernizado instalando un motor de Maybach, pero pronto fue vendido a los ferrocarriles imperiales alemanes por 10.000 marcos del Reich. En 1939, el tren Zeppelin fue desmantelado, ya que su metal fue necesario para el ejército de Hitler. Aerotren de Bertin. El siguiente en continuar con la idea fue el ingeniero francés Jean Bertin. Comenzó su carrera en el sector aeroespacial, luego desarrolló lanchas rápidas aerodeslizadoras. Fue aquí donde se contagió de ideas de ingeniería. En los años 60, cuando Francia anunció un concurso para la creación de un transporte ferroviario de alta velocidad, él decidió aplicar este principio de los aerodeslizadores a los trenes. Bertin conocía los fracasos previos, pero creía en el éxito. En el año 63, él presentó a las autoridades estatales el primer modelo de aerotren a escala de 1 a 12. El proyecto recibió apoyo y se creó una compañía que, para finales del año, construyó el primer prototipo Aerotren 01. Para él, se abrió una pista de pruebas de 6,7 kilómetros. En ella, el tren alcanzó los 100 kilómetros por hora y pronto llegó a los 200. Bertin reemplazó el motor de hélice por una turbina a reacción, y el tren alcanzó los 303 kilómetros y más tarde 345 kilómetros. En 1967, el Biplaza 2, después de la instalación de la turbina, aceleró hasta 422 kilómetros por hora. Esto permitió comenzar la construcción de una pista de pruebas de 18 kilómetros entre Rouen y Saran. Y así, en 1969 presentaron el 180. La primera versión para pasajeros alcanzó una velocidad de 250 kilómetros por hora y pasó las pruebas con carga completa, transportando a altos funcionarios y periodistas. En 1970, una compañía estadounidense inició la construcción de un análogo del proyecto UTACEB en Estados Unidos, Unidos. Mientras tanto, Bertin seguía perfeccionando el modelo 180, que estableció un récord de velocidad para trenes sobre cojín de aire, alcanzando 430,4 kilómetros por hora. El éxito parecía inevitable. En 1974, el gobierno de Francia firmó un contrato para la construcción de una línea comercial entre La Défense y Cergy, pero solo 26 días después, el contrato fue cancelado sin explicación alguna. Muchos lo relacionaron con la política. El proyecto fue apoyado por el presidente Georges Pompidou, pero su sucesor, Valéry Giscard d'Estaing, apostó por una tecnología competidora. Los trenes eléctricos de alta velocidad podían alcanzar una velocidad similar, pero tenían una ventaja importante: usaban rieles convencionales y no requerían costosas vías de monorraíl. El proyecto Aerotren fue cancelado y en 1981 se inauguró la primera línea de los competidores. Jean Bertin, decepcionado por el fracaso de su idea, murió en 1975. Tren a reacción. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también volvieron a la idea de motores de aviación a reacción en el transporte. En 1970, la fábrica de vagones de Kalinin completó la creación de la locomotora a reacción SUL, un vagón laboratorio de alta velocidad. La carrocería del vagón se basó en un vagón motor principal, pero recibió carenados aerodinámicos en la parte delantera y trasera, así como paneles laterales cerrados con falsos costados. La cabina y la parte frontal de IR-22 se conservaron, por lo que el maquinista tenía que mirar a través de 2 cristales. Los carenados desarrollados en la unidad de motor generador tenían un bajo coeficiente de resistencia frontal y fueron probados en un túnel aerodinámico. Para reducir la resistencia del aire, el enganche automático se cubría con un carenado removible. El vagón fue fabricado especialmente por la fábrica de vagones de Riga, con una calidad de ensamblaje mejorada. Su longitud con los carenados era de 28 metros, y la pintura correspondía al estándar para los ER-22, parte superior crema amarilla y parte inferior roja. El SUL recibió bogies de 2 ejes con suspensión neumática de los trenes eléctricos ER-22, frenos de disco, cajas de arena para aumentar la adherencia de las ruedas y motores turborreactores de aviación del avión Yak 40. Instalados en el techo, generaban un empuje de hasta 3.000 kilogramos fuerza, con un peso de menos de 1 tonelada.
En la cabina se encontraba un panel de control de aviación y en el cuerpo un generador diésel para alimentar el compresor, la iluminación y los sistemas de control. Todo este milagro pesaba 60 toneladas, de las cuales 7 eran de combustible. Las pruebas se realizaron en 1971 en el tramo Galutvin-Osiori, donde se alcanzó una velocidad de 187 km por hora. Luego, en la línea Novomoskovsk-Dnepro-Dzerzhinsk, la velocidad se fue aumentando gradualmente hasta alcanzar 249 km por hora. Sin embargo, el objetivo no era establecer un récord, sino investigar la interacción del sistema rueda-raíl para futuros trenes de alta velocidad. En los años 70, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no había locomotoras capaces de moverse durante mucho tiempo a más de 230 km por hora, y el estado de las vías férreas limitaba la velocidad máxima a 250 km por hora. El problema era que las turbinas, ubicadas justo encima de la cabina, la calentaban mucho, y aunque se solucionó el problema del calentamiento de la cabina, decidieron congelar el proyecto debido a las mediciones. La alta velocidad del tren causaba daños mecánicos significativos a la vía. Después de finalizar las pruebas, el SBL fue dejado en el territorio de la fábrica de vagones de Kaliningrado, cerca de la estación Doroshija, donde permanece hasta ahora. El supertren nuclear. A mediados de siglo, la humanidad soñaba con el uso generalizado de la energía atómica. Se consideraban proyectos de automóviles, aviones e incluso trenes atómicos. Sin embargo, en la práctica resultó que esos motores eran demasiado masivos y complicados de operar, y el posible problema de seguridad superaba sus ventajas. Sin embargo, a finales de los años 70, la idea de un supertren atómico finalmente se hizo realidad, aunque no en la vida real, sino en la pantalla. En 1979, el canal de televisión lanzó al aire la serie Supertren, un proyecto ambicioso, costoso y catastróficamente fallido. Su protagonista principal fue un expreso atómico hiperveloz, lujoso como un crucero, con alberca, cine, discotecas y un centro comercial a bordo. Según la trama, en el tren se desarrollaban dramas criminales en los que participaban herederos de grandes fortunas, ladrones de joyas, asesinos a sueldo e incluso un candidato presidencial asesinado por su propio hermano gemelo. Invertí una suma récord para la época, $5 millones, una cantidad colosal según los estándares televisivos de los 70. Para el rodaje, se crearon 3 modelos de tren, uno de tamaño real para las tomas de interiores, uno reducido para las escenas de movimiento y uno en miniatura para las tomas combinadas más complejas. El tren constaba de un vagón delantero de un piso, la locomotora y 8 vagones de 2 pisos. Su diseño futurista reflejaba las tendencias de moda de esa época. Inspirado en los elegantes conceptos de los años 70, en cierto modo recordaba al icónico automóvil de la película Volver al Futuro. Para lograr el máximo realismo, se construyeron decorados de andenes, estaciones de tren y toda una red de vías férreas. A pesar de los costosos decorados, el elenco estelar y las grandes ambiciones, la serie se convirtió en uno de los mayores fracasos televisivos. Se emitieron solo 9 episodios. Al público y los críticos no les gustó el concepto, el guión y la trama absurda de la serie. El rodaje estuvo plagado de problemas. Los pagos a los actores se retrasaban, el presupuesto se gastaba de manera ineficiente y uno de los modelos de tren descarriló y se destruyó. Es simbólico que este incidente anticipara el destino de todo el proyecto. Supertren fracasó estrepitosamente, casi llevando a la bancarrota. El rating fue pésimo. Los espectadores perdieron el interés tras el primer episodio, y lo incluyó en la lista de los 50 peores programas de televisión de todos los tiempos. Ni siquiera el intento de salvar la situación cambiando a los actores ayudó. Al final, el proyecto fue cancelado, quedando en la historia de la televisión como uno de los shows más costosos y catastróficamente fracasados en Estados Unidos. El tren blindado. Desde su aparición, los ferrocarriles se volvieron un factor clave en la guerra. Abastecer a los ejércitos resultó mucho más fácil y veloz que por las vías tradicionales. Los nudos ferroviarios y ciertos tramos de vías por donde se realizaba el suministro del ejército se convirtieron en los objetivos militares más importantes. Al mismo tiempo, para proteger estos tramos y contener a las fuerzas atacantes, las potencias militares desarrollaron trenes blindados. Eran muchos, principalmente realizando tareas sencillas, avanzar, disparar y repeler las balas y proyectiles que les lanzaban. Pero también existieron ejemplares especialmente interesantes. Este tren blindado inusual protegía la costa del Reino Unido,
Se utilizaba para patrullar la costa en caso de una invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El minitren blindado estaba ligeramente armado y blindado, ya que era un ferrocarril de vía extremadamente estrecha. En las torretas se instalaron cañones antitanque, mientras que otros cañones antiaéreos y convencionales estaban distribuidos por el resto del tren. El tren blindado no era efectivo contra grandes fuerzas de invasión, pero podía contener un ataque de paracaidistas y mantener la línea costera hasta que llegaran refuerzos. A pesar de que el tren no tuvo que repeler un avance terrestre alemán, logró operar con bastante éxito contra los aviones de la Luftwaffe, derribando 3 aviones alemanes ligeramente blindados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los trenes blindados alemanes eran verdaderas fortalezas sobre rieles. Su poderoso armamento, blindaje y movilidad los convertían en armas temibles. Pero el tren blindado tenía una desventaja: solo podía operar sobre las vías del tren. Para resolver este problema, los alemanes idearon el ATG-7, una plataforma blindada especial que transportaba tanques ligeros 38, 35 e incluso raros cañones autopropulsados. Este vagón se colocaba en la parte trasera del tren blindado y permitía descargar rápidamente el tanque con una rampa desplegable, lo que le daba a la tripulación la oportunidad de salir de las vías y continuar la batalla en terreno accidentado. Aunque el Panzer 30 y 8T era inferior a los tanques medianos y pesados, su velocidad y maniobrabilidad le permitían desempeñarse excelentemente contra los destacamentos partisanos. Este es un caso documentado del uso de un tren blindado soviético en la Segunda Guerra Mundial. El video fue grabado para levantar la moral, como parte de la propaganda militar. La grabación se hizo en agosto del año 41. En la parte más difícil de la guerra, cuando el ejército se retiraba, se filmó una película sobre un tren blindado que llegó para ayudar al ejército rojo en el frente. Al principio del video se habla de un oficial austriaco que fue capturado y que indicó la ubicación de las tropas alemanas. Aquí llegó el tren blindado, equipado con cañones de 76 milímetros y ametralladoras. Disparó con éxito al bosque más cercano a las vías del tren, donde se escondía la unidad alemana. Después, el video exhibe trofeos impactantes, incluyendo cañones, proyectiles para los mismos y morteros. Es dudoso que ocurriera una batalla así, pero los trenes blindados desempeñaron un papel en la defensa. Los soviéticos poseían el tren blindado más poderoso, Kazma Minin. La parte de combate incluía una locomotora blindada, 2 plataformas blindadas cubiertas, 2 plataformas blindadas de artillería abiertas y 4 plataformas para equipo o suministros. En las plataformas blindadas cubiertas se instalaban torretas de tanques T-34 con cañones de 76 milímetros y ametralladoras dobles. En las plataformas de artillería había cañones antiaéreos de 37 milímetros y, como un gran extra, una lanzadora de cohetes M8, similar a las que se usaban en las Katyusha. El grosor del blindaje lateral de las plataformas blindadas era de 45 milímetros. También aquí estaba equipada una cabina de mando, conectada con la cabina del maquinista por una puerta blindada. Desde esta cabina, el comandante del tren blindado coordinaba las acciones de las plataformas blindadas por teléfono. Para la comunicación externa, contaba con una estación de radio de largo alcance. Considerando la presencia de cañones antiaéreos de tanque, ametralladoras y cohetes, Kazma Minin podía participar en cualquier combate a diferentes distancias, siendo formidable incluso estando solo. Durante la guerra, el tren blindado derribó 14 aviones. Participó en la defensa de Tula, la liberación de Orel, Briansk, Gomel y luego en la ofensiva hacia Alemania. Él llegó hasta el Oder, pero los alemanes volaron el puente y Kazma Minin no pudo entrar a Berlín. Y este tren blindado participó en la guerra yugoslava, más precisamente en Bosnia entre los años 92 y 95. Uno de los eventos más destacados de la guerra ocurrió en octubre de 1992 en la ciudad de Gradačak, donde los habitantes locales, armados solo con escopetas de caza y armas capturadas, se enfrentaron a un poderoso ataque de los serbios bosnios. Los bosnios tenían armamento pesado, municiones y armas secretas. Un tren blindado especialmente construido era una fortaleza sobre rieles. Reforzado con blindaje grueso y armado con cañones, ametralladoras y morteros, lo hacía casi invulnerable para las fuerzas partisanas. Su tarea era suprimir la defensa de Gradačak y despejar el camino para el avance de las tropas serbias. En ese instante, los defensores casi no tenían recursos contra él. Las armas convencionales y granadas no lograban penetrar su blindaje.
Pero los bosnios aún tenían una oportunidad: un tanque capturado a los serbios. Había poca munición, pero uno de los proyectiles dio exactamente en un punto vulnerable del tren y lo dejó fuera de combate. Ese fue el momento decisivo. Sin el apoyo blindado, el ataque de los serbios se detuvo y la ciudad resistió. Durante la guerra anglo-boer, los ingleses comenzaron a blindar los trenes para protegerlos de los ataques. Los trenes blindados contaban con ametralladoras Maxim y cañones navales. Se hacía hincapié en proteger las locomotoras, y esta locomotora, llamada Mary la Peluda, fue nombrada así por su blindaje hecho de gruesas cuerdas de cáñamo tomadas de un barco. Protegían contra fragmentos y armas de fuego, eran más baratos que el metal y estaban impregnados con un líquido ignífugo: el tren turbo de Sikorsky. Este tren, innovador para su época, merece una conversación aparte. Fue desarrollado y construido por una compañía encabezada por un emigrante del Imperio Ruso, Igor Sikorsky, quien es más conocido como un talentoso diseñador de helicópteros. El motor de turbina de gas del tren, creado por Sikorsky Aircraft, fue un motor de aviación PT-6, modificado a la versión ST-6, con potencia reducida. Se suponía que estos motores serían menos ruidosos y más baratos de mantener. El tren se distinguía de los trenes ferroviarios típicos. Tenía de 3 a 9 vagones y 2 locomotoras simultáneas. La delantera tiraba y la trasera empujaba. Esto recuerda a los trenes eléctricos modernos, donde ambos extremos del tren están en funcionamiento constantemente, lo que aumenta la maniobrabilidad y elimina la necesidad de cambiar los vagones al cambiar la dirección del movimiento. La principal innovación se refería a la construcción de los vagones. A diferencia del esquema tradicional con bogies de 2 ejes bajo el cuerpo, los ingenieros adaptaron la tecnología española Talgo, de la que ya hablamos antes. Su esencia consiste en el uso de bogies de un solo eje, ubicados entre los vagones y no debajo de ellos. Esto permitió que el tren se inclinara 3 grados al pasar por las curvas, lo que aumentaba la velocidad permitida en los giros. Aunque este sistema fue desarrollado en los años 50, se volvió demandado décadas después, cuando se adquirió la patente y se comenzó a crear el tren turbo original. En lugar de los motores diésel tradicionales, se decidió utilizar motores de turbina de gas. En cada vagón motriz de 22 metros de largo, se instalaron 3 motores de turbina de gas con una potencia de 455 caballos de fuerza. Eran mucho más ligeros que los motores diésel, solo 136 kilogramos cada uno. El generador eléctrico permitía alimentar los sistemas de aire acondicionado, calefacción e iluminación. En las locomotoras, el salón de pasajeros se ubicaba tanto en la parte superior como en la inferior del cuerpo, con capacidad para hasta 50 personas. El interior estaba diseñado para máxima comodidad. Asientos suaves con reposacabezas, alfombras en los pasillos, iluminación tenue y también una cocina para la preparación rápida de alimentos. Incluso la presión dentro de los vagones era un poco más alta que afuera para reducir el nivel de ruido y evitar la entrada de polvo. En 1968, en una vía especial Trenton Nuevo Brunswick, el tren alcanzó 275 km por hora, estableciendo un récord de velocidad para el transporte ferroviario con motores de turbina de gas en 1970, en el segundo año. Este resultado superó al francés Sou, que alcanzó una velocidad de 318 km por hora. Entregó la documentación sobre los trenes turbo a su división Sikorsky, después de lo cual el Ministerio de Transporte de Estados Unidos adquirió ambos trenes. Comenzaron a operar en la ruta Boston-Nueva York, transportando hasta 144 pasajeros en una configuración de 3 vagones. Con una limitación de velocidad de hasta 160 km por hora, el tren recorría 370 km en 3 horas y 39 minutos, y la ocupación de los vagones durante el primer año era del 90%. Sin embargo, en 1976 se suspendió la operación, y en 1980 ambos trenes fueron desmantelados. Ya en 1966, el Ferrocarril Nacional de Canadá encargó en Estados Unidos 5 trenes turbo de 7 vagones para la ruta Toronto-Montreal. Su operación comenzó en 1969. Y ya en el primer día se alcanzó una velocidad de 167 km por hora. Sin embargo, debido a la abundancia de cruces ferroviarios, alrededor de 950 en toda la ruta, la velocidad máxima tuvo que limitarse a 153 km por hora. Posteriormente se revelaron deficiencias de diseño. El sistema de frenos débil funcionaba mal a bajas temperaturas.
A pesar de la modernización, en 1971 la operación se suspendió temporalmente. Los medios también perjudicaron la reputación de los trenes al publicar artículos sobre el ruido intenso e incomodidad en las curvas. Como resultado, en 1973, 3 trenes fueron modificados a formaciones de 9 vagones. Sin embargo, por las frecuentes paradas en los cruces, la ganancia de tiempo versus el tren rápido era de solo 30 minutos. En 1974, se lograron solucionar los problemas técnicos y los trenes se volvieron más confiables, pero su vida útil era limitada. Poco después, un tren se incendió por una fuga de aceite, y la operación de los turbotrenes restantes terminó. Fueron reemplazados por locomotoras diésel eléctricas, LRC, creadas por Bombardier Transportation. Después de la retirada de los turbotrenes, Canadá perdió las tecnologías ferroviarias de alta velocidad. Incluso hoy en día, la ruta Montreal-Toronto toma en promedio 4 horas con 45 minutos y por la noche casi 5 horas, mientras que en los años 70 los turbotrenes recorrían la misma distancia en 4 horas. La era dorada de los trenes, cuando el desarrollo del transporte ferroviario impulsaba el progreso de la humanidad, probablemente quedó en el siglo XX. Pero los trenes todavía pueden sorprendernos, tal vez con su propio progreso, pero lo más probable es que un avance en alguna otra industria pueda aportar algo nuevo también a los ferrocarriles. ¿Qué piensan? Comenten y hasta los siguientes videos en nuestro canal.